Vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. Qué alegría ver a los niños también aquí en el santuario. ¿Dónde están los niños? ¿Están contentos de estar escuchando hoy la palabra de Dios? Muy bien, los niños entonces van a coger esas hojitas lindas que tienen y ahí van a dibujar el mensaje del día de hoy. Hoy vamos a hablar unas palabras de Jesús, pero también de un hombre, un joven de la Biblia que fue muy especial para Dios. Y hoy vamos a aprender de este joven que Dios le habló, que Dios lo visitó, que Dios lo usó, pero un joven que también cometió errores como muchos de nosotros. Y hoy vamos a aprender de todo eso. ¿Amén? Muy bien. ¿Ya están en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6? Muy bien. Si Mateito me puedes traer el agüita, hijo, por favor. Te lo agradezco. Gloria a Dios. Hoy el Señor nos dio un adelanto de lo que será el invierno, ¿no? Amanecimos frío hoy. Yo escuchaba la calefacción andar y dije, wow, debe estar frío afuera. Muy bien. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios con atención. Aquí está hablando Jesús, ¿no? Jesús nos está hablando. ¿Cómo es el título de la predicación de hoy? No menosprecies tu propia oración. No menosprecies tu propia oración. Y yo espero que ustedes tengan la fe suficiente para creer lo que les voy a decir, porque son cosas que Dios me ha hablado a mí mismo. Dios me ha hablado sobre esto, sobre el menosprecio por mí mismo. Y cuando el Señor trabaja áreas en la vida de uno debe abrir el corazón a lo que Él quiere hacer. Amén. Y hoy estaremos escuchando un poco sobre el menosprecio y cómo salir de esto y cómo mejorar nuestra oración, cómo mejorar. Hoy será un pasito más en la relación con Dios que Él quiere que nosotros levantemos. Dice aquí el Señor Jesucristo: y cuando ores, no seas como los hipócritas. La palabra hipócrita cámbienla a actor. No seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces hablando un poco del menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? Jesús nos está dando aquí una clave sobre la oración. Y aquí Jesús nos está diciendo a nosotros que nuestra oración debe ser diferente a la de los religiosos de aquel tiempo. ¿Quiénes eran los religiosos a los que Jesús les hablaba? Gente que sabía la Biblia de memoria. Yo quiero decirles que a los hipócritas a los cuales se está refiriendo Jesús es a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, gente que a los 21 años de edad ya debía saber de memoria los 5 primeros libros de Moisés. Tanto saduceos como fariseos, que eran los consagrados a la religión judía, tenían una disciplina muy exigente desde niños. Desde los 4 años se les comenzaba a llevar a diferentes escuelas de aprendizaje. Lo primero que memorizaban era el alfabeto hebreo y luego comenzaban a memorizar la Torá o la ley o los 5 libros de Moisés. A los 21 años ellos tenían que escribirlos de memoria. Entonces imagínese usted cuánta palabra de Dios había en la mente de estas personas, que no eran pocas personas. El solo Sanedrín, que era como la cúpula donde se tomaban las decisiones, estaba a la cabeza del sumo sacerdote, el otro sumo sacerdote que había en aquel tiempo, Anás, Caifás, y los 70 demás ancianos. O sea, era un grupo grande, eran 70, pero no eran los únicos, había muchos más. Quiero decirle que la religión judaica en tiempos de Jesús era muy fuerte. Y ellos eran los que tenían el poder económico y religioso en Judea.
estaban bajo el gobierno de Roma, pero Roma tenía un sistema de imperio en el cual Roma hacía como una especie de tregua con sus enemigos. Antes de destruirlos, antes de arrasarlos, Roma les decía, ok, ustedes páguenme tributo, ustedes con sus ejércitos me deben servir si yo tengo una batalla, pero vivan y hagan su religión como ustedes quieran. Entonces, en esto están los judíos, están los religiosos, saben la Biblia, saben los 5 primeros libros de Moisés de memoria, y tienen todas sus costumbres que ellos mismos habían inventado, no que Dios les había dicho, que ellos habían inventado. Jesús lo denunció, mandamientos de hombres, como cuáles, se lavaban las manos muchas veces antes de comer. Si no se lavaban las manos, no podían comer. Se lavaban y hacían rituales especiales para poder ministrar a Dios, o sea, exageraban las cosas de Dios y las habían llevado, la ley de Dios la habían llevado a un punto únicamente en lo físico. Y se habían vuelto religiosos, porque ni ellos mismos cumplían lo que la ley decía, ley que ellos mismos sabían. Eran religiosos, eran hipócritas, eran falsos. Y Jesús está diciendo, cuando tú ores, no seas como ese religioso, como ese hipócrita, como ese falso, que le da toda la prioridad a su apariencia, a como los demás lo ven. Oh, oraban Dios de Israel y hacían largas oraciones delante de la gente, pero no pasaban un minuto a solas con Dios. Y Jesús está diciendo, si ustedes quieren tener una relación verdadera con su Padre que está en los cielos, van a tener que entrar en su aposento. O sea, Jesús está diciendo, van a tener que apartarse y encerrarse a solas donde nadie más los ve, y allí en secreto abrir su corazón a Dios. Entonces Jesús nos está enseñando sobre la oración un gran principio, y es que la principal oración no es la que hacemos delante de la gente, sino que la principal oración es la que hacemos a solas con nuestro Padre, la que nosotros hacemos a solas con Él. Ahora, ¿en dónde entra esto del menosprecio y por qué el Señor me dijo no menosprecies tu propia oración? Porque la actitud del orgullo, de la soberbia, del mostrarme, eso nace muchas veces en el complejo que tiene una persona. Hay personas que han sido rechazadas de niños, de pequeños, fueron rechazados de sus padres, fueron menospreciados de sus amiguitos, tuvieron burla de otros y comienza a guardarse el menosprecio que en la gente se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que por el menosprecio se aíslan, se apartan y no quieren tratar con nadie. Pero hay otros que el menosprecio lo llevan en su interior y para combatirlo se arman una coraza en la cual dicen yo soy mejor que los demás, se llenan de orgullo, se llenan de soberbia, se creen superiores, pero es porque adentro saben lo débiles y lo inferiores que son. Entonces el menosprecio tiene diferentes expresiones. Lo más importante es que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado un valor a nosotros. Dios nos dio un valor a nosotros. El apóstol Pedro dijo que no fuimos rescatados por Dios de nuestros pecados, de nuestra vida que iba hacia el infierno. No fuimos rescatados con cosas vanas de esta tierra, como las piedras preciosas o el oro o la plata, sino que con la preciosísima sangre de Cristo. Ese es el valor que usted y yo tenemos para Dios, la vida misma de su Hijo, derramada en un sacrificio tremendo. Por eso nosotros tenemos que renunciar al menosprecio. Debemos escudriñar en nuestro corazón por qué hoy Dios me habla del menosprecio. Porque hoy Dios me está diciendo que tengo menosprecio por mi propia vida. Tal vez siento que tengo una fe pequeña, tal vez siento que no soy tan importante para Dios, que no soy tan importante dentro de la iglesia, que no soy importante dentro de mi familia. Tal vez yo siento como ese rechazo me ha hecho una persona inferior, pero para Dios no hay inferiores y superiores. Dios a todos nos ha abierto las puertas de su reino. Para todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo aquel que cree
tiene entrada al Señor. Aquel que cree en que Jesucristo murió por sus pecados, en que Dios quiere comprar su vida, rescatarla, salvarla y hacerlo solo para Él, hacerlo un hombre, una mujer importante, valioso, útil en el reino de los cielos. Amén. Y ojo con esa palabra, útil, porque Dios habla en su palabra del siervo inútil, y Dios no quiere siervos inútiles. El reino de Dios es una tierra muy rica, muy fructífera, donde todo lo que se siembra crece, se multiplica. Por eso, todo aquel que entra al reino de Dios debe entrar con esta nueva mentalidad de decir, ¿en qué me quiere usar Dios? ¿En qué me quiere usar Dios dentro de su reino y para su gloria? Amén. Muy bien. Entonces aquí Jesús nos está dando una clave. Y nos está diciendo algo importante, y es la recompensa. La recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Aquí nos está diciendo en el versículo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cómo así? ¿Hay una recompensa por buscar a Dios? ¿Hay una recompensa por orar? Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. Y hoy, para poder explicar un poco más este mensaje, el Señor me dio una palabra, un ejemplo, en un gran siervo de Él, cuyas hazañas tal vez no todos las tengan muy claras, muy presentes, porque hablamos de David y la gente se imagina enseguida al gigante. La gente se imagina a David con los ejércitos filisteos. La gente se imagina a David escapando del rey Saúl, a David con un ejército de valientes. La gente se imagina a Moisés en las 10 plagas de Egipto contra Faraón. La gente sabe lo que fue que el mar se abrió en dos, el mar Rojo. La gente tiene diferentes siervos de Dios en su mente, en su corazón grabadas. Elías desatando fuego del cielo. La gente tiene muchos de estos principios allí, pero a veces nos olvidamos de otros pequeños siervos de Dios que también fueron muy importantes y que hicieron grandes hazañas. Y uno de esos fue Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Vamos a ir al libro de Josué, al capítulo 7. Josué fue escogido por Dios. Dios fue el que le dijo a Moisés, toma a Josué y lo vas a ungir delante del pueblo como sucesor tuyo. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Entonces Josué fue escogido por Dios. Josué fue visitado por Dios varias veces. Josué estuvo cara a cara con Dios también. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sí lo sabían? ¿No lo sabían? Josué pudo hacer milagros similares a los que hizo Moisés. Y Josué fue un hombre muy fiel, un jovencito que fue muy leal a Moisés, su señor. Josué, cuando Moisés sube al monte de Horeb para recibir los mandamientos, las tablas de piedra con los mandamientos de Dios, Josué sube junto con Moisés. No llega hasta la presencia de Dios, pero Josué se queda abajo esperándolo los 40 días y las 40 noches. Era un hombre fiel. Cuando fueron los 10 espías a tierra de Canaán para recorrerla y traer realmente la evidencia si era como Dios le había prometido o no, Josué era uno de esos espías. 12 espías, perdón. Y los 10 espías que regresan con malas noticias son confrontados precisamente por Josué y por Caleb. Y Josué y Caleb se enfrentan a todo el pueblo. O sea, no solamente era fiel, era leal, era valiente, era dedicado. Porque Moisés se va 40 días y 40 noches
al monte a hablar cara a cara con Dios. Pero Josué se queda abajo en el monte, pensando qué estará pasando con mi Señor, tal vez viendo algunas de las maravillas, pero sin siquiera escuchar la voz de Dios. Pero él sabía que tenía que estar ahí al lado del siervo de Dios, no se apartaba, no se apartaba. Cuando la gente se levantó contra Moisés, siempre estuvo ahí Josué, al lado del hombre de Dios. Todo esto, todas estas cualidades las vio Dios. Y cuando llega el momento de que tiene que su pueblo entrar en la tierra prometida y conquistar, no es Moisés el siervo escogido, sino es Josué, un joven que demostró fidelidad, que demostró compromiso, que demostró entrega, porque Josué lo había entregado todo también por Dios. Pero el reconocido, ¿quién era? El visto por el pueblo, ¿quién era? Moisés, Aarón. Y Josué pudo en cierta manera ser menospreciado del pueblo, porque no era grande delante de nadie. Entonces Josué tuvo que lidiar con este sentimiento del cual hoy Dios nos está hablando, del menosprecio. Moisés había sido el hombre que había hablado cara a cara con Dios en muchas oportunidades, testigo y hacedor de grandes milagros. Josué no. Y ahora Josué tenía una gran labor, una gran tarea, y era entrar a la tierra que Dios había prometido, a destruir naciones, todas más poderosas que ellos. Todas. Y Josué, en la preparación que Dios tuvo con Moisés, Josué aprendió también, observó, guardó en su corazón, permaneció firme, fiel, leal. Nunca jamás se levantó contra su señor Moisés. Pero ahora está solo. Ya no está Moisés a su lado. Ahora está solo. Y tiene que enfrentar a un pueblo. Y no solo enfrentar a un pueblo al cual él dirige, sino tiene que ahora llevar a ese pueblo a la conquista de naciones más poderosas. Y Dios le habla, y Dios se le presenta, y Dios va delante de Josué y lo anima una y otra vez. Yo le estoy resumiendo la vida de Josué para poder leer este capítulo 7 y entender lo que Dios quiere enseñarnos hoy a usted y a mí. Esta es una palabra que viene de Dios. Amén. Por eso es importante que cuando usted escuche a su pastor predicar, usted entienda que esta es la palabra que Dios le quiere hablar a usted. Amén. Que Dios coge el siervo en cada iglesia, porque somos miles de iglesias en todo el mundo. Pero en cada una de las iglesias Dios le habla a cada uno de sus siervos. Este es el mensaje que este pueblo necesita hoy. Amén. Y aquí estamos batallando con el menosprecio. Pero no solo el menosprecio contra el pastor, no solo el menosprecio contra la obra, que es muy difícil, no solo el menosprecio contra el evangelio, la gente no quiere saber de Dios. No, aquí estamos luchando contra el menosprecio por nosotros mismos. Y esas raíces hoy tienen que ser arrancadas de nuestro corazón. Hoy tenemos que salir edificados por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, así como lo hizo el domingo anterior, nos dio algo especial a los que fuimos ministrados. Esa fuerza que me dio el Espíritu Santo el domingo anterior me sirvió para tener una semana maravillosa con Dios, que vi victorias y victorias y victorias en muchas áreas, en mis tiempos de oración, mayor profundidad, porque el Espíritu Santo es real y lo de Dios es real. Amén. Lo de Dios es real, y hoy Él quiere con su palabra abrirnos los ojos. Pero el Espíritu Santo quiere entrar en el corazón, y que usted esta palabra se quede pensándola toda la semana, y que usted se ponga por obra a que cualquier cosa que quedó de menosprecio en su corazón, que hoy no salió, Dios en la oración, a solas como lo decía Jesús, termine de sacar el menosprecio. Porque el menosprecio se convierte mañana en incredulidad. Y la incredulidad va a impedir que nosotros seamos útiles para Dios. De hecho, es con el menosprecio que Satanás nos ataca también.
Y nos dice, usted no puede. ¿Usted quién es? Usted no ora como su pastor. Usted no sabe Biblia como su pastor. Usted no tiene ese carácter que tiene él de enfrentar y todo. Usted más bien es cobarde. A usted le da miedo predicar. A usted le da miedo ir y hablarle a un desconocido. Y comienza el diablo a bombardearlo y a ahondar más su menosprecio para que usted se llene de incredulidad. Dios le dice, ve y hazlo. Pero el diablo le dice, usted no puede. ¿Y qué termina haciendo usted? Cae en las manos del enemigo otra vez. Y la obra del Señor sigue estancada y estancada cuando lo que Dios quiere ahorita es echar las máquinas a andar. A todo vapor, como diría en el tren. A todo vapor, poner la maquinaria de oración a marchar. Que estamos en tiempos de recoger almas. Estamos en tiempos en los cuales el predicar el Evangelio, Dios le está dando mucho éxito a la predicación del Evangelio y están viniendo almas y almas a Cristo y esta iglesia necesita entrar en esa fe también. Usted debe entender que Dios tiene planes con mi amado Jesús aquí en London. Dios tiene planes. Tenemos por lo menos 5 o 10 años más en este lugar sin preocuparnos de dónde nos vamos a congregar. Ahora necesitamos echar a andar la maquinaria de la oración. Romper con estas cosas que están en nuestro interior. Sacar la basura que el diablo ha sembrado. Y estar listos para hacerle útiles a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar listos para hacerle útiles a Dios? Muy bien, muy bien. Los niños también dijeron amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer lo que pasó aquí en el capítulo 7. Porque yo les hablo de fe. Y les hablo de creerle a Dios y seguir adelante. Pero vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores. Nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando fallemos? ¿Tendremos la capacidad de levantarnos otra vez? ¿Si fue nuestro error? Sí, bueno, vamos a ver. Josué, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Diga conmigo, el corazón del pueblo desfalleció. Dice, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, pobrecitos. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán? Dice la palabra del Señor, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! Otra vez otro quejido. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. ¿Quién está hablando ahí? La fe. Escuche, porque los cananeos y todos los amorreos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ay, Dios mío. ¿Cómo ven ese Josué? En el capítulo 1 Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente, y Josué se paró así firme. Y Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, y Josué se llenó de valor. Y Josué llevaba en su mente, en su corazón esas palabras todo el tiempo. Como estuvo el Señor con Moisés, estará conmigo. Y entonces, ¿qué pensaba Josué? Los milagros, mis hermanos, allá en Egipto.
las 10 plagas. Y entonces Josué decía, wow, ¿cómo me irá a usar Dios a mí? ¿Qué poder irá a fluir? Dios mío, estoy preparado para hacer un arma poderosísima. Los egipcios no son nada, señores. Todas estas tierras, mejor dicho. Josué ya lo había dicho cuando había vuelto con los otros espías. Esas fueron las palabras que él habló. Dijo, nuestros sí son naciones poderosas y grandes y están aquí los gigantes, los hijos de Anac. Pero Jehová está con nosotros y nos los comeremos como pan, había dicho Josué en aquel tiempo. Ya pasaron 40 años. Dios lo confirma. Dios le dice, ve adelante. Josué tiene una gran victoria. Yo quiero que ustedes comiencen viendo eso aquí, más atrasito, en el capítulo 3, versículo 7. Josué 3:7 dice: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Uy, Dios mío. ¿Qué le llegó a Josué? El tiempo de gloria. El tiempo de gloria. Y Josué está feliz. Ya Dios le ha hablado. Ustedes saben que Dios le habló estas palabras a Josué y que enseguida Josué, por orden de Dios, le dijo al pueblo, vamos a cruzar el Jordán, y que los sacerdotes que llevaban el arca, cuando ponen los pies en el Jordán, enseguida el Jordán se abre en dos, el río Jordán. ¿Sabían ese milagro? ¿Sí lo sabían? ¿No lo sabían? ¿No se acordaban? Y comienza la gloria de Dios a moverse con Josué. Después de ese gran milagro, a los ojos de todo el mundo dicen, wow, sí, Dios está con nosotros. Mire, Dios está con Josué. ¿Y cuál es el mensaje de Josué? Tranquilos, muchachos, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Dios está con nosotros. Y Josué está lleno de fe. ¿Por qué? Porque está viendo la mano de Dios, la victoria de Dios. ¿Cuántos se animan cuando ven la victoria de Dios en su vida? Uno, claro, Señor, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Dice uno. Ahora sí que me echen unos cuantos diablos, me los voy a enfrentar. Sí, sí. Nosotros ahorita que estamos en puros discipulados, sobre todo de gente nueva, el discipulado de la gente nueva es maravilloso, es delicioso. Uno lo disfruta muchísimo. Y entonces en una de las enseñanzas yo hablaba acerca del atar y de desatar. Y claro, una de estas personitas se emocionó. ¿Y yo cómo hago para atar y desatar? Entonces tuvimos que, tranquilos, vamos con calma. Primero vamos ganando unas batallitas personales y luego ahí sí el Señor nos empieza a echar algunos diablitos y poquito a poco. Amén. Pues Josué estaba así. Josué estaba, échenmelos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Con quién es que es la cosa? Está Josué. Y entonces viene el momento de recibir el reporte de Jericó. Llegan a Jericó. Y eso en Jericó los muros son altísimos. Es imposible entrar a esa nación. Imposible humanamente. No existía ejército que pudiera contra los muros de Jericó. Pero viene Cristo en persona y le da la estrategia. ¿Quieren ver eso? Miren, aquí en el capítulo 5, versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tremendo, ¿no? Todavía Josué no aprendía a conocer la presencia de Dios. Estaba siendo entrenado. Y dice el versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Bendito sea el Señor. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Cuando un ángel en el Antiguo Testamento permitía adoración, es porque era Cristo, el ángel de Jehová. Amén. Esto es lo que se llama en la teología una cristofanía, una aparición de Cristo. ¿Cómo se reconoce? Porque viene como el príncipe de los ejércitos, el comandante en jefe. Y él se postra y lo adora. Al permitir adoración,
que otro ejemplo fue con Gedeón, cuando se postra y adora al ángel de Jehová, Cristo nuevamente, sabemos que fue Jesús. Amén. Importante que tengan esto claro. Y se postra y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Por eso yo le digo, usted debe entender que si ha recibido la salvación de Dios, el perdón de sus pecados, si usted hoy se llama cristiano, Cristo es su Señor y usted es su siervo. Usted debe decirle: Señor, aquí está tu siervo, ¿qué debo hacer? Amén. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cuál es mi parte en la obra donde tú me has puesto? Porque hay mucho trabajo por hacer, pero los obreros son pocos. Pero de usted, mi hermano y mi hermana, debe salir esta disposición de decir: Dios me salvó no para que haga plata, para que viva contento, para que come sabroso y estrene carro. No, Dios me salvó para usarme. Porque somos llamados al ejército de Cristo, somos soldados de Cristo y debemos ponernos en manos del Señor. Es uno el que le dice: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y Dios le va a responder, Dios se va a manifestar. Amén. Ese es otro sentimiento que hay que echar fuera de nuestras vidas: la pereza. No solo el menosprecio, sino la pereza, el orgullito. Si el pastor no me pide ayuda, yo no voy, yo no digo nada. No, hermano, eso es orgullo. Uno debe hacerse útil para Dios. Es uno el que se presenta a sus pastores y les dice: aquí estoy, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Amén. Cuando uno comienza a ponerse en las manos de Dios, Dios lo empieza a usar y le empieza a dar pequeñas tareas. ¿Qué ha estado haciendo el Señor conmigo en este tiempo? Dándome tareas de intercesión, probándome a ver cómo está mi fidelidad con Él en la oración. Entonces me ha puesto a orar por un pastor, me ha puesto a orar por este. Y yo le he podido salir adelante al Señor y cumplirle con la intercesión y estar ahí orando por ellos y por ellos. Y eso me ha traído más presencia de Dios a mi vida, más palabra, más momentos con el Señor, que es lo más importante. Amén. ¿De qué me sirve pararme aquí con una historia que no le sirva de nada a usted? Porque cumplimos un domingo más y porque usted salió hoy de la iglesia y dijo: ay, hoy escuchamos de Josué. ¿Y qué aprendió? Casi nada se le grabó. Eso no sirve de nada, eso es religión. Pero cuando estamos con Dios en su presencia y recibimos una palabra del Señor, eso se queda grabado aquí en el corazón y nos sirve para seguir adelante en el entrenamiento, en la preparación que Dios tiene con nosotros. Aquí está Cristo en persona, y cuando se postra Josué, y aprenda ¿usted quiere que Dios le hable? Dos nomás. Si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere que Dios le dé encargos, tareas, si usted quiere ser usado por Dios, póstrese a los pies de Dios. Póstrese, ríndase, enciérrese con Dios. Y dígale: aquí está mi vida, es tuya, tú la compraste. Y Él le va a dar instrucciones. Dios mismo le va a poner el sentir. Dios mismo le va a llevar a lo que usted debe hacer. No espere instrucciones si usted está ocupado y preocupado por las cosas de esta tierra. Dios no lo va a interrumpir si usted está tan ocupado, mi hermano. Pero si usted se postra a solas con Dios, ahí el Señor va a venir. Es el principio que aprendimos de la oración hoy, ¿verdad? Mas tú entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las victorias de Josué venían de momentos a solas con Jesús, a solas con Dios. Amén. Antes de cruzar el Jordán y que el río se abriera en dos, fue Dios el que le dio las instrucciones a Josué y le dijo: vas a cruzar este Jordán. Y van a ir los levitas con el arca delante, y yo te engrandeceré delante del pueblo. Tiempo a solas con Dios, recompensa. Tiempo a solas con Dios, recompensa. Tiempo a solas con Dios, recompensa. No busque la recompensa si usted no busca la presencia de Dios. No va a llegar la recompensa. Dice el versículo 15: y el príncipe del ejército de Jehová
respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. Mire la confirmación como con Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Las señales de Moisés ahora en Josué. Y aquí Cristo, que viene con una espada en la mano como capitán de guerra, le da las instrucciones de cómo van a destruir esa ciudad, que hasta ese momento era una ciudad indestructible. Y Cristo le da las instrucciones. ¿Qué sucede? Que como Josué humanamente no tenía fuerza, recursos, armas, poder para destruir esa ciudad, Josué está postrado a los pies de Cristo, a los pies de Dios, en la presencia de Dios. Josué está dispuesto a hacer lo que Dios le diga, y Josué obedece al pie de la letra las instrucciones que Dios le da. ¿Y qué viene como resultado? Jericó cae. La nación más poderosa, que era la primera que tenían que enfrentar ellos, ¿qué pasa? Cae, y todo el pueblo está de fiesta, celebrando, diciendo: Dios ha destruido a nuestros enemigos. Pero aprendamos del error. Aprendamos del error, hermanos. En el capítulo 7 están ellos celebrando la victoria, pero tiene que seguir la batalla. ¿Y qué error comete Josué? Comencemos a ver la secuencia de errores. Mire, número 1, en el versículo 1, que no lo leímos ahorita, pero lo vamos a leer, está el principio de la caída del pueblo de Dios. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, o sea, ofendieron a Dios, irrespetaron a Dios, deshonraron a Dios. Dice: en cuanto al anatema, desobedecieron a Dios, sí. Dios había dado una instrucción específica en Jericó. ¿Cuál era? No van a tomar nada de esa nación, ni su oro, ni su plata, ni sus ganados, nada de esa nación lo van a tomar. Todo esto va a ser un tesoro consagrado para Dios. ¿Qué principio hay allí? ¿Por qué Dios no permitió que de la primera nación, que era muy rica y muy poderosa, no tomaran nada? ¿Por qué razón? Porque hay algo llamado las primicias. Y Jericó era la primera nación que ellos destruirían. Por tanto, todo lo que ahí quedara debía ser de Dios como primicias, porque lo mejor es. Entonces, cuando yo honro a Dios con mis primicias, cuando yo honro a Dios con mis diezmos, cuando yo honro a Dios con mis ofrendas y digo: me llegó mi salario, sé que el 10% le pertenece a Dios y otra parte lo guardo para una ofrenda, para poder ayudar, para poder dar al necesitado. Cuando yo vivo así, ¿qué hace Dios con mi economía? ¿Me quita o me pone? Me pone y me entra en campos de victoria, y comienzo yo a ver la bendición de Dios aquí y aquí y aquí. Pero cuando yo deshonro a Dios en lo poco y cojo lo que es de Dios y me robo lo que es de Dios, Dios entra en este tipo de enemistades y dice: ¿por qué cogió lo que era de Jehová, lo que era mío? Ahora sus enemigos lo van a destruir. Y hay bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros y las perdemos. Porque viene un espíritu ladrón que me roba, que me devora, que me asalta, porque yo robé a Dios primero. Y a mí me asombra cómo la gente es tan desleal, tan infiel con Dios, con sus diezmos, con sus ofrendas. Me asombra y me entristece. Que Dios le da a la gente y le multiplica, y la gente: todo para mí, todo para mí, todo para mí. O Dios prueba en lo poquito y la persona dice: ay, no me alcanza, yo no voy a dar igual. Y menosprecian el principio de Dios y deshonran algo tan maravilloso como es el poder dar con libertad, dar con alegría. El pueblo cae, pero no fue gratis. Fue una cadena de errores, una secuencia de errores. ¿Cuál fue el primero? Dice aquí en el versículo 1, dice: tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora,
entienda el principio. Cuando tenemos una familia de la congregación que está en pecado declarado y abierto contra Dios, toda la congregación es afectada. Toda la congregación. Por eso los pastores tenemos que actuar prontamente, hablar con la persona que está mal, que no se está ajustando y decirle: usted no está mal, usted está caminando en desobediencia, usted no está dando buen testimonio, o se endereza y arregla su vida, o se va de la iglesia. De lo contrario, la ira de Dios se va a encender contra todo el pueblo. Y todos vamos a entrar en caída, en derrota, en que la presencia de Dios no fluye. ¿Por qué? Porque el pastor permitió un pecado en medio de la iglesia. Es serio, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos cuestionar los procedimientos de los siervos de Dios. Cuando un siervo de Dios saca a una persona o una familia de la iglesia, él sabe por qué lo está haciendo, mis hermanos. Él sabe por qué lo está haciendo. Y se lo aseguro que nosotros como pastores tenemos el amor y la misericordia para hablar con la persona, darle oportunidades, pero si la persona sigue en su mala conducta, no nos va a nosotros a doler ejercer la autoridad que Dios nos dio y decir: lo sentimos, no pueden estar más en la congregación. Las puertas de mi amado Jesús están cerradas para muchas personas que no pueden regresar a este lugar, no pueden regresar aquí. Si tienen un arrepentimiento genuino, sincero, van a tener que ir y buscar otros lugares, porque aquí Dios les cerró ya las puertas definitivamente. Por eso, seamos nosotros gente dispuesta a conocer verdaderamente a Dios. No seamos religiosos, no nos engañemos. La ira de Dios es algo real. Y aquí se manifestó contra Josué, pero no solamente contra Josué, contra todo el pueblo. Entonces, primer error, había un pecado en el pueblo y Josué no se apercibió de esto. Josué no se dio cuenta que había un pecado en su pueblo. Segundo error, porque mire la pataleta que Josué le hizo a Dios. Mire la pataleta que Josué le hizo. Comienza aquí en el versículo 6, dice que rompió sus vestidos y se postró en tierra. El hombre está, mejor dicho, en una amargura de espíritu y está terriblemente: ya me derrotaron pues. Y una nación tan pequeñita como la de Jai. Y mire la queja de Josué. Ay, Señor, versículo 8 dice: ay, Señor. Bueno, versículo 7. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que nos entregaran en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Oiga, y dice: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cómo así? O sea, ¿preferían el desierto? Venían de dar 40 años la vuelta a ese desierto, 40 años dándole vueltas al desierto, y Josué dice: preferiríamos darle más vueltas a ese desierto antes de haber entrado aquí a que nos destruyan los enemigos. ¿Josué está hablando como Moisés? No. Josué está hablando como el pueblo rebelde que Dios castigó en el desierto. Porque cuando nos juntamos con la gente equivocada, así nosotros digamos que estamos bien y que no participamos en lo de ellos, porque Josué no participó en la rebelión, pero eso quedó grabado en el corazón de Josué. La rebelión de ellos quedó grabada y aquí en este momento sale a la luz. Ahí es donde usted debe aprender, mi hermano, la lealtad, la fidelidad. No se junte con gente rebelde, con gente desleal. Si ha habido gente que ha salido mal de la iglesia, hermano, es asunto de ellos con Dios. No los odiamos, no los aborrecemos, pero ya ellos se las verán con Dios. Nosotros nos encargamos de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pero usted, ¿qué hace en relación, en compañía, en comunicación con esa gente todavía? Gente que se levantó contra su pastor, gente que maldijo la obra, gente que salió mal, que hizo daño. En una obra que ha sido levantada por Dios, una obra que Dios con milagros y señales sigue diciendo: esta es mi obra, este es mi siervo. Pero si yo no conservo la integridad, si yo no guardo mi rectitud, yo voy a caer como ese Josué.
Y en una prueba, en un momento difícil, que yo no entienda lo que espiritualmente está sucediendo, voy a decir, Señor, y me voy a levantar, yo voy a ser el próximo rebelde. Yo voy a ser el próximo desleal. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de advertencias, en que dice el Señor, no le llamen ni siquiera hermano, no lo reciban en su casa, no se junten con los tales. El Nuevo Testamento está lleno de esas advertencias. Porque es gente que ha pecado contra Dios, ha ofendido a Dios, se han metido en áreas de la ira de Dios. ¿Qué hago yo juntándome con esa gente todavía? ¿Voy a guardar toda esa basura y contaminación en el corazón? Y tarde o temprano yo voy a ser el próximo rebelde. Por desconocer el principio bíblico. Por desconocer el principio bíblico. Josué está ya pasando a un nivel aquí peor con Dios. Porque ya pasó a la queja. Y ya qué plan ni qué nada, ya se le olvidó que el Señor había hablado con él y que le había dado promesas y que le había dicho que como iba a estar con Moisés, así estaría con él. Todo eso se le olvidó a Josué. ¿Y qué fue lo que salió a la luz? La basura, la contaminación que había en su corazón. Porque hermanos, nosotros no somos fuertes, nosotros no somos lo máximo. Separados de Dios nada podemos hacer, nada. Siempre seremos gente débil, gente con errores, destinados al fracaso. Por eso necesitamos a Dios, cada día, en cada momento. Pero si usted estudia este capítulo, se va a dar cuenta que Josué en ningún momento consultó a Dios. ¿Qué hizo Josué? La estrategia que él como hombre había aprendido como hombre, no de parte de Dios. ¿Qué hizo? En el versículo 2 dice, Josué envió hombres a Jericó, desde Jericó a Jai. Los mandó a reconocer la tierra. ¿Y qué vinieron a decirle los que reconocieron la tierra? Eso está fácil. Eso es pan comido. Ni siquiera tiene que ir todo el pueblo para que no se cansen. Apenas con 2,000 o 3,000 vamos a conquistarlos. ¿Qué hizo Josué? ¿Consultó a Jehová? ¿Qué hizo Josué? ¿Le preguntó a Dios? No, Josué ya venía de una victoria y de Josué sale el orgullo. Por eso le digo que tanto el menosprecio como el orgullo muchas veces están juntos, combinados. Están combinados. Y Josué dice, vengo de una victoria tan grande, pues eso de allá es pan comido. Háganle, vayan muchachos. ¿Y qué pasó? Tremenda derrota. Unos pocos enemigos pusieron en fuga a un ejército tan grande. Y hasta les mataron 36 hombres. Y ahora tenemos a Josué a punto de renunciar. Ahora tenemos a Josué aquí diciéndole a Dios, mejor nos hubieras dejado en el desierto. Hermanos, no ignoremos estos principios de la palabra de Dios, porque todas estas cosas fueron escritas, como decía Pablo, para nuestra enseñanza, como ejemplo para nosotros, para que no lo repitamos. Dios nos dio una victoria, ¿qué hay que hacer? Gloria a Dios, sigo postrándome delante del Señor para que me dé la estrategia para la siguiente batalla. No escuché un amén, no noto la convicción, mis hermanos amados. Porque es que el camino del cristiano no es simplemente esperar y victoria, y victoria, y victoria. No, mis hermanos, hay una batalla y hay un enemigo que es terrible, que es astuto. Después de esta caída, porque Josué cuando se humilla, se postra, después de la pataleta, mire el regaño que le pega a Dios en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Dios le está diciendo, ¿qué es esta pataleta? ¿Qué es este berrinche? ¿No ve que hay un pecado en el pueblo? Y se ha encendido mi ira porque hay un pecado allí. Dios le da las instrucciones, sacan el pecado, mueren los que cometieron el pecado, mueren ellos con toda su familia. Por orden de Dios. Y viene la victoria contra Jai.
Y después de esa victoria viene otra caída más de Josué. Y es que lo engañan los gabaonitas. Gente que se disfrazó como si fuera de naciones muy lejanas y era en la siguiente nación que tenían que derrotar. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, Dios no está jugando con esa promesa. Cuando Dios dice yo te voy a usar, es porque Él ya tiene un plan establecido. Cuando Dios me dice yo quiero hacer de ti esto, yo quiero hacer de ti esto, no significa que ya esté hecho. Significa que es apenas el inicio de lo que va a ser un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de enseñanza, de preparación, en el cual vendrán caídas. Vendrán caídas. Vendrán altos y bajos. Eso pasa, mis hermanos. Sin embargo, hay algo que no podemos nosotros permitir más en nuestra vida. Y es que nuestra incredulidad y nuestro menosprecio por nosotros mismos nos haga pelearnos con Dios. Porque Dios ya le había dicho a Josué, y usted lo puede revisar en los capítulos anteriores, cuántas veces Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés estaré contigo, como estuve con Moisés estaré contigo. ¿Y por qué ahora Josué reacciona así? Porque ya no está Moisés a la vista de Josué. Ahora está Josué solo. Ahora está Josué solo. Y Josué no oraba como Moisés oraba. Josué no conoció la gloria de Dios como lo conoció Moisés. Josué no tuvo tantas cualidades como las que tuvo Moisés. Claro, hermano, pero es que Josué y Moisés eran dos personas totalmente diferentes, para dos tiempos diferentes, dos planes diferentes. Pero es que Dios escoge como Él quiere. Y Josué simplemente tenía que estar tranquilo en el hecho de que Dios me llamó, Dios me escogió. Ahora yo tengo que ponerle el pecho a esto que Dios me ha dado. Voy a buscarlo, voy a humillarme, voy a rendirme. No más mis ideas, no más mis pensamientos, se hará como tú digas, Dios. En eso estaba la victoria de Josué. Ahí estaba la victoria de Josué. Porque por mano de Moisés se hicieron grandes maravillas a los ojos de todo el mundo. Pero yo le digo, Moisés no llegó a hacer lo que hizo Josué delante de todo el pueblo. Porque en una de estas batallas, Josué hizo que la mano de Dios se moviera y produjera un milagro que es de los más sorprendentes en toda la Biblia. Uno de los milagros más grandes en toda la Biblia sucedió por una oración de Josué. Y es que Josué está en una batalla contra sus enemigos y están a punto de vencerlos, pero está empezando a oscurecer. Y Josué dice, miércoles nos cayó la noche, se nos escapan y perdimos la oportunidad. ¿Y sabe qué hace Josué? Ya para ese momento vemos a un Josué más maduro. Ya para ese momento vemos a un Josué que ha aprendido de sus caídas, de los engaños, de los errores. Ya para ese momento Josué sabe que Dios sí está con él. Ya Josué ha escuchado la voz de Dios, se ha acostumbrado, ha entrado en esa relación con Dios más fuerte. Ya él ha preparado su corazón para obedecer únicamente a Dios. Y en ese momento de batalla, donde él está a punto de tener la victoria, en ese momento le cae la noche. ¿Y sabe qué hace Josué? Levanta precisamente una oración. Por eso le digo, y el mensaje que hoy Dios nos habla, no menosprecies tu propia oración. Josué levanta una oración y dice, Dios mío, se nos viene la noche. Danos, Señor, más tiempo para que podamos derrotar a nuestros enemigos. Josué no conocía el sistema solar. Josué no conocía que la tierra giraba sobre su propio eje y que hacía una órbita alrededor del sol de 365 días. Josué no conocía que la luna también tenía una órbita propia sobre la tierra. Josué no sabía de astronomía, de física, de absolutamente nada. Pero Josué sabía que para ese momento Dios estaba con él y levanta esta oración. Y Dios hace uno de los milagros más maravillosos en toda la historia. Detiene el sol. Se queda quieto el sol. No cae el sol. ¿Qué significa ese milagro? Que la tierra no giró. La tierra se quedó quieta por varias horas hasta que Josué pudo destruir a todos sus enemigos. Hermano, yo le digo algo.
Yo no tengo la fe para pedir un milagro de esos. Hoy, ahorita, no sé si Dios me dará esa fe en unos años, pero hasta hoy yo no tengo la fe para decirle, Dios, que no oscurezca, porque ese no oscurezca significaría que la tierra se quede quieta. Y para que la tierra se quede quieta se necesita que la mano de Dios la frene. Y no tengo hoy la fe para pedir ese milagro. Tengo fe para orar por enfermos, por endemoniados, hasta por un milagro de resurrección. Pero una cosa de esas, y Josué llegó a pedirlo, porque Josué logró vencer en su vida debilidades, logró aprender de errores. Qué importante que nosotros podamos ver los errores de los hombres en la Biblia y compararnos con ellos y decir, Señor, yo tengo esto. ¿Cuántos hemos cometido errores como el de Josué? Nos guiamos por lo que la gente dice. Y vamos y hacemos lo que la gente nos dijo. Cuando el plan de Dios era muy diferente, la estrategia de Dios era muy diferente. ¿Dónde íbamos a recibir la estrategia de Dios? ¿Dónde? En el cuarto secreto, a solas con el príncipe de los ejércitos de Dios. Cristo mismo nos iba a revelar el plan, a solas. Por eso es que nuestra carne no quiere estar a solas con Dios. Hermano, si usted decide pasar más tiempo a solas con Dios, le aseguro que su carne va a bajar muchísimo. Su carácter va a ser transformado. El diablo va a perder muchísimo terreno en su vida si usted pasa más tiempo a solas con Dios. A mí me ha pasado. Yo sé que mi victoria está únicamente en mis rodillas. Yo sé que mi victoria y la edificación de esta iglesia y el crecimiento de esta iglesia no está en la predicación. No es en la predicación. Yo sé que Dios no quiere de mí tanto la predicación como la oración. Como la oración. Y su pastor y su pastora están orando por usted, y estamos orando por esta obra, y estamos orando por esta ciudad, y estamos orando por esta nación. Y tenemos metas, mis hermanos. Queremos ver más obras de mi amado Jesús. Y Dios nos está poniendo ese sentir para comenzar a orar por nuevas obras. No faltará el incrédulo, no faltará el que tenga menosprecio, que diga, pero se les fue casi toda la gente y ya están pensando en otras obras. Hermanos, no son nuestros planes. Es como Dios lo ordena, como Dios lo manda. Y ya Dios nos ha puesto a orar por otros lugares, para ir y conquistar otros lugares. Pero nosotros los pastores estamos orando, y en ustedes debe haber un despertar, mis amados hermanos. En ustedes debe haber un cambio en la actitud. ¿Qué actitud espera Dios? No menosprecien más lo que Dios les ha dado. No ignoren más las promesas que Dios les dio. No menosprecien más el poder del Evangelio. Hermano, predique el Evangelio. Eso es todo. Predique el Evangelio y no se avergüence de predicarlo. Predique el Evangelio. Si usted aún no sabe qué es predicar el Evangelio, yo con mucho gusto, con mucho amor se lo voy a explicar y le voy a enseñar. Que usted tuvo la oportunidad de orar por un enfermo, ore por el enfermo, pida el milagro, ponga las manos, pero predíquele el Evangelio. Amén. Predíquele el Evangelio, porque Dios antes que la sanidad quiere el alma de esa persona, y para eso está usted. Predique el Evangelio en su empresa. No le diga Dios es bueno, no le diga Dios te ama, no, háblele el Evangelio. Dígale Jesucristo murió por tus pecados, somos malos, tú eres una buena persona. No, la Biblia dice que no hay bueno ninguno, solo Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Sí, yo creo en el Señor. ¿Ya te bautizaste? ¿Le has dado tus pensamientos, tu corazón a Dios? ¿Vives para cumplir el primer mandamiento? Eso es el Evangelio. Si la gente rechaza el Evangelio, usted siga predicando feliz, ame a esa persona y olvídese y siga predicando. Otra persona
volverá a rechazarlo, otra rechazará, pero llegará una persona que quiere seguir a Dios. Y su trabajo y el mío fue simplemente predicarle a aquellos que en el día del juicio final estarán delante del gran trono blanco, estarán temblando llenos de miedo porque a sus puertas estará el lago de fuego. Y Dios les dirá: yo te prediqué el evangelio. Nunca, Señor. Sí, yo envié a esa persona que te habló y lo rechazaste, no quisiste porque tenías una religión, porque tenías planes mejores que los míos. Apártate de mí, maldito, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y usted recibirá una corona, usted recibirá una recompensa por haber sido un siervo fiel que le predicó a esa persona que rechazó la salvación de Dios. Por eso usted no se afane si lo menosprecian otros. No se menosprecie usted mismo. No se menosprecie usted mismo. No menosprecie el poder del evangelio. No menosprecie los planes que Dios tiene para con su vida. Quiero terminar con esta palabra acerca del mayor menospreciado de toda la historia. Y esa palabra se encuentra en Isaías capítulo 53. Este hombre del cual yo le voy a hablar aquí en Isaías 53 es aquel a quien todo el mundo que quiso lo menospreció, lo ridiculizó, hizo con él lo que quisieron. Dice el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjense que empieza combatiendo este punto de la incredulidad, de la fe. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Léalo fuerte, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que escondimos de él el rostro. Dice que fue experimentado en quebranto, que fue varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién ha sido el mayor despreciado, el mayor desechado, el mayor menospreciado en toda la historia? Cristo mismo, el Hijo de Dios. Y dejó de ser Rey de Reyes por eso. Dejó de ser Señor de señores porque la gente no lo recibió. Dejó de morir en un madero porque lo escupieron, porque se burlaron de él, porque no le creyeron a los milagros. Dejó de cumplir el plan de Dios por esto, porque lo menospreció su propio pueblo. No, mis hermanos, porque él sabía cuál era la misión que tenía. Y Cristo nos da este gran ejemplo hoy a nosotros. El ejemplo de Josué nos sirve para madurar, para crecer, también para aprender a perdonarnos. Porque cuando cometemos errores nosotros mismos y fallamos, somos duros con nosotros mismos. Nos damos duro nosotros mismos. Y nos cuesta levantarnos. Y entre más grande es el error que cometemos, peor nos damos a nosotros mismos. Peor. Pero Dios nos dice que nos perdonemos, que nos levantemos, y que si nos desechan, que si la gente esconde el rostro de nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con gente que se fue de la iglesia. Cuando me ven, se quitan la cara para no saludarme, se esconden, se alejan. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Voy a ignorar el plan que tiene Dios con London, Ontario, porque 3, 4 o 5 incrédulos, rebeldes, religiosos no quisieron? ¿Voy a ignorar el plan que Dios tiene con London y que nos ha prometido un avivamiento acá? ¿Voy a ignorar lo que Dios quiere hacer con Canadá y que nos ha hablado de Canadá porque hay 4 o 5 que no creen, que menosprecian al pastor o que menosprecian el poder de Dios o que dicen ya Dios no está ahí? ¿Voy a prestarle atención a esos rebeldes?
Voy a ignorar la presencia de Dios continua en nosotros. Voy a ignorar que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Voy a ignorar que Dios ha dado promesas que ha ido cumpliendo una tras otra. Voy a ignorar los milagros que están sucediendo. No, mis hermanos. No voy a menospreciar lo que Dios me ha dado. Lo voy a tomar con humildad. Voy a ser cada vez una persona más humilde, más rendido a los pies de Dios, más como Jesús, menos como yo. Y no voy a dejar que nada me detenga en lo que Dios quiere hacer. Termino con esto. Testimonio de la vida real. No voy a decir el nombre de este pastor porque hay muchas personas que lo conocen. Es un pastor colombiano, muy reconocido en Colombia. Es el pastor de una de las iglesias más grandes que hay en Colombia. Este pastor, vinculado a las Asambleas de Dios, que las Asambleas de Dios son una organización cristiana bastante grande en muchos países del mundo. Este pastor de las Asambleas de Dios termina su seminario bíblico y teológico, es ordenado como pastor, él y su esposa, jovencitos, un matrimonio joven, enamorado de Dios, con todo el deseo de servirle al Señor. A este pastor lo ordenan con su esposa y les asignan una iglesia, porque las Asambleas de Dios tienen muchas iglesias fundadas en muchos países. Y entonces ellos son los que asignan iglesias. Le asignan una iglesia a este pastor con un poco más de 60 miembros. La iglesia tenía un poco más de 60 miembros, pero la iglesia, el local donde se congregaba era propio. Era un local propio. Entonces la iglesia tenía el local propio, más de 60 miembros, tenía un cuerpo de alabanza, o sea, el ministerio de alabanza estaba funcionando, tenía diferentes ministerios la iglesia, ministerio de hombres, ministerio de niños, ministerio de las mujeres, una iglesia funcionando como debía ser, con todo establecido, y lo ponen a él y a su esposa como pastores de esa iglesia. Bueno, él llega con todo su deseo de servir a Dios, con toda su pasión, un hombre de oración, pero este pastor del cual les hablo es un pastor muy recto. Es un pastor muy vertical. Y comienza a predicar del pecado. Y comienza a predicar de la santidad. Y comienza a predicar de la mundanalidad. ¿De qué significa ser verdaderamente un hijo de Dios? ¿De qué significa vivir en santidad? ¿De qué significa no ser tibio? ¿Y qué creen que empieza a pasar en esta iglesia? De 60 pasa a 40, de 40 pasa a 20. Se empezó a desintegrar el ministerio de la alabanza, empezaron a renunciar diáconos, porque la iglesia tenía diáconos, y empiezan a renunciar diáconos. Se queda el pastor con 8 personas. 8 personas. Ya no hay ministerio de alabanza, todos los de la alabanza se ofendieron y se fueron. De 60 y de diferentes ministerios se queda con 8. Pero de pronto el pastor habla el domingo, el culto como normalmente para todos los demás, abre el domingo y no viene nadie. No llegó nadie. El pastor coge a su esposa y le dice, nos tocó a los dos solos. Oraron como siempre lo hacían. Alabaron a Dios como siempre lo hacían y se paró en el púlpito a predicarle a la esposa el mensaje que Dios le había dado. Siguiente domingo no llegó nadie. Un mes después seguía sin miembros. Domingo tras domingo él seguía preparando el servicio como si fuera a llegar gente. Iba a llegar gente, iba a llegar gente. No llegaba gente y no llegaba gente y no llegaba gente. Claro, ellos empezaron a salir a las calles, empezaron a predicar puerta a puerta. ¡Pum! Se ganan una familia para Cristo. Ya tienen el culto, pastor, la esposa y esa familia. Siguen predicando, siguen orando, siguen evangelizando, ganan otra familia para Cristo. Y hoy en día es de las iglesias más grandes que hay en Colombia, con sucursales en muchísimas ciudades. Nunca cambió su manera de predicar en rectitud, la santidad, la integridad delante de Dios. Él tuvo que ser probado.
si iba a seguir adelante con o sin gente. Fíjese que cuando Dios le dice a uno, yo estaré contigo como estuve con Moisés, uno tendría que estudiar la vida de Moisés. ¿Qué fue la vida de Moisés? ¿Moisés fue amado por ese pueblo que él pastoreó? ¿La gente veía a Moisés como el líder y como el hombre de Dios? Tendría usted que estudiar, especialmente el libro de los Números, donde están casi todas las rebeliones del pueblo de Dios contra Moisés y contra Aarón. Y Dios le estaba diciendo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué significaba eso? Que iban a venir momentos también de caída. Iban a haber momentos de menosprecio, de soledad, de rechazo. De todo esto que leímos que Jesús mismo. Y esas palabras de Josué hoy están sobre nosotros. Hermano amado, el apóstol Pablo decía que hemos venido a ser oprobio a los demás, como la escoria de este mundo, decía el apóstol Pablo. Como la escoria de este mundo, decía el apóstol Pablo. Y mucha gente va a querer escuchar lo que tenemos que decirles de Dios y escuchar los milagros que Dios ha hecho, nuestros testimonios. Mucha gente va a querer escuchar eso. Pero cuando saquemos la palabra que hemos aprendido acá acerca de lo que significa ser un verdadero cristiano, cuando saquemos la palabra de integridad, de rectitud, mucha gente va a dar la espalda. Pero ¿sabe una cosa? En esta ciudad Dios tiene mucho pueblo y mucha gente que sí quiere oír la palabra de Dios. Y Dios quiere levantar a London, Ontario, como una ciudad ejemplar, con un avivamiento. No menospreciemos esas palabras. No las menospreciemos. Porque hoy nos congregamos poquitos, pero pudiéramos ser menos. Y mi esposa y yo preparamos nuestro corazón para que tal vez un domingo no viniera nadie. Hemos preparado nuestro corazón para eso, sabiendo que si Dios nos permite pasar por ahí, tendremos que seguir adelante, domingo tras domingo, preparando un servicio no para ustedes, y se los digo con mucho amor y mucho respeto, este servicio no lo preparamos para ustedes, este servicio lo preparamos para el Señor. Por eso usted se da cuenta que no hay nadie en la puerta recibiendo, no hay ni un solo servidor, porque no estamos en tiempo de que la gente sirva en ministerios o en cosas. Estamos en tiempo de edificación personal, de que cada uno levante su vida con Dios. Cuando ustedes hayan levantado sus vidas para Dios, cuando ustedes sientan que Dios quiere usarlos, ustedes van a venir a decir, aquí están mis manos, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y no espere que le diga, usted va a ser el copastor, o usted va a ser, no. Muy seguramente en ese momento le diga, mire, aquí está la escoba. Aquí está la escoba para barrer todas esas hojitas. ¿Se dieron cuenta? Tuvieron que caminar por encima de las hojitas. Su pastor no tuvo tiempo de limpiarlas. Pero su pastor no va a escribir un mensaje, hermanos, ¿quién viene a recoger las hojas? Yo me encargo de que todo aquí adentro esté bien y de que usted reciba una palabra de Dios y que la presencia del Señor esté. El resto, hermanos, se puede caer el mundo encima. Mi trabajo es pastorearlo, amarlo, enseñarle la verdad y los principios. Y que Dios esté aquí en medio nuestro, porque si el Señor no está ahí, sí nos toca cerrar. Amén. Pero Dios dijo que como estuvo con Moisés, estará con nosotros. Y yo lo creo y Él está aquí. Vamos a orar. Espero que esta palabra le haya edificado y a todos los que van a ver el video, también los quiero animar a que tengan una vida excelente con Dios. Tengan una vida excelente con Dios. Créanle al Señor, los planes y las cosas que Él ha dicho, Él las va a cumplir, porque es un Dios maravilloso. Así es que pongámonos de pie, vamos a orar.